Desde que dejamos estas oscuras noches en África y escapamos a la seguridad de nuestro hogar, hemos olvidado el olor y el caos de sus campos de batalla, así como los secretos de su magia. Como fantasmas bajo la luz de la luna, las imponentes figuras se reúnen para enfrentarse. Los leones para imponerse a las hienas para atormentar a los leones. En el corazón de Sabuti, donde la tierra resuena con las historias de antiguos reyes y batallas épicas, surge la figura imponente de Intu-Waidumela, el que saluda con fuego. Pero no era solo su nombre lo que aterrorizaba a sus enemigos. Era la furia contenida en sus ojos, la fuerza en sus músculos y la determinación feroz que lo impulsaba a cazar. Intu-Waidumela no era simplemente un león más en la sabana. Era un verdugo, un implacable cazador, cuya especialidad era sembrar el terror en las filas de sus eternos rivales, las hienas. Las hienas, con su astucia y sus números, normalmente tienen la ventaja en la oscuridad. Atacan en manada, rodean a sus presas, y su risa siniestra resuena como un preludio de la muerte. Pero cuando Intu-Waidumela estaba cerca, ese mismo sonido se transformaba en una cacofonía de desesperación. Las hienas, que usualmente intimidaban a los más valientes de los leones, encontraron en él a un enemigo que no conocía el miedo. Con cada paso que daba, la tierra parecía temblar, y con cada rugido, las estrellas mismas parecían estremecerse. Las batallas entre Intu-Waidumela y las hienas no eran meros enfrentamientos por la caza o el territorio. Eran guerras marcadas por una feroz intensidad que pocos han presenciado. Cuando las hienas se atrevían a robarle una presa o a desafiar su autoridad, Intu-Waidumela respondía con una furia desmedida. Sus ataques eran rápidos, brutales y letales. Con un solo movimiento de su poderosa garra podía quebrar huesos y con un mordisco extinguía la vida de aquellos que osaban retarlo. Era un león que no conocía la piedad y las hienas lo sabían. El terror que Intu-Waidumela inspiraba era tal que incluso cuando estaba solo, las manadas de hienas, que habitualmente atacaban en grandes números, dudaban en acercarse. Y cuando lo hacían, no era raro que las hienas más jóvenes y menos experimentadas pagaran con su vida por ese atrevimiento. Los registros de estas cacerías hablan de encuentros que duraban horas, donde el aire se llenaba del polvo levantado por la lucha, los gritos desesperados de las hienas y los rugidos victoriosos de Intu-Waidumela, que no se detenía hasta que el último de sus enemigos yacía muerto o huía despavorido. Intu-Waidumela cazaba hienas no solo por hambre o por defender su territorio. Lo hacía por una razón más profunda y oscura, un instinto ancestral que lo impulsaba a limpiar su mundo de aquellos que desafiaban su reinado. Era un castigo que imponía con una precisión y un fervor que lo elevaron a un estatus casi mítico entre los habitantes de Sabuti. Ningún otro león había demostrado tal destreza y fervor en la caza de hienas, y esa era la verdadera marca de Intu-Waidumela. No solo era un rey, era un ejecutor. Incluso en los relatos de los testigos, su figura se agranda y sus hazañas se vuelven leyenda. Hablan de noches en las que su silueta se recortaba contra el cielo estrellado, rodeado de los cuerpos caídos de las hienas que no lograron escapar de su ira. De cómo se movía con la gracia de un depredador imparable, y de cómo cada batalla que libraba no era solo una lucha por la supervivencia, sino una reafirmación de su dominio absoluto. En la memoria de Sabuti, el nombre de Intu-Waidumela aún resuena, un recordatorio de que hubo una vez un león cuyo odio por las hienas lo convirtió en leyenda. Un león que no solo cazaba para vivir, sino que vivía para cazar, y cuya sombra aún proyecta un largo eco de temor en las noches africanas. Intu-Waidumela, el león que saludaba con fuego,
cuyo reinado estuvo marcado por la sangre y el rugido de un depredador insaciable. Cuando comenzaba la década de los 90, Sabuti sufrió un cambio en la dinámica de leones por la llegada de una nueva coalición. Estos forasteros irrumpieron con una fuerza descomunal y el eco de sus rugidos resonó en las llanuras, marcando el inicio de una batalla que cambiaría el destino de esta tierra para siempre. Lejos del territorio que hasta entonces habían gobernado, dos hermanos se enfrentaron a un desafío imprevisto, y el equilibrio de poder en Sabuti comenzó a tambalearse. Los dos machos dominantes, que hasta entonces habían reinado con autoridad, cayeron ante la furia imparable de los invasores. Con su derrota, la manada Mahome, la manada central, que una vez florecía bajo su protección, comenzó a desmoronarse. Uno a uno, los cachorros, la esperanza de la siguiente generación, fueron desapareciendo, dejando a la manada en una desesperación silenciosa, sumida en la incertidumbre. Intu Waidumela y Mandebu, los hermanos que habían defendido su tierra con valentía, se vieron obligados a abandonar su hogar en busca de un nuevo reino donde gobernar. Se dirigieron hacia el norte, adentrándose en un territorio de caza autorizado por el gobierno, sin saber que esta decisión sellaría su trágico destino. La naturaleza salvaje de estos leones, que tanto habían luchado por sobrevivir y proteger a los suyos, fue detenida no por la batalla, sino por la mano del hombre. A continuación, comparto con ustedes unas palabras profundas y conmovedoras de Derek Joubert, extraídas de su libro titulado Cazando con la luna, los leones de Sabuti. Sé que donde quiera que cuelgue la piel de Intu Waidumela, en una pared en algún lugar de los Estados Unidos, quizás los nuevos propietarios no tienen ni idea de la vida que vivió este león, las peleas con leones, las batallas con elefantes y búfalos, y por supuesto sus venganzas nocturnas contra las hienas. Si te interesa ver el documental completo, puedes buscarlo como Enemigos Eternos, Leones y Hienas, del año 1992.